Fugan dos reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. En marzo de 2014, Miriam Rodríguez recibió una exigencia telefónica. $2,000 por la liberación de su hija. Cumplió con el pago, pero su hija jamás regresó. Con determinación, logró capturar a 10 integrantes del cártel, buscando justicia por sus propios medios. Esta es la valiente historia de Miriam Rodríguez, la activista mexicana que desafió al cártel de Zetas en el inicio de su peor pesadilla. Quédate hasta el final, ya que desvelaremos Hombres armados todo lo la atacaron ocurrido afuera con la de su venganza casa y de le esta dispararon. madre desesperada por el secuestro de su hija. Comencemos. Desde un edificio, un grupo de hombres se dirigió a una camioneta Ford Lobo de ventanas tintadas. Algunos portaban rifles AK-47. Arrancaron el vehículo, dejando huellas de neumáticos en el asfalto, y tomaron rumbo hacia la carretera de San Fernando, en Tamaulipas, México, decididos a actuar con rapidez. De repente, en su camino apareció una figura de una mujer joven. Al reducir la velocidad y apagar las luces, dos hombres la capturaron antes de que pudiese huir, inmovilizándola y silenciándola para luego llevársela en la camioneta. La escena, desolada y solitaria, quedó oculta en la rutina del cártel de Zetas, una historia entre muchas que culminaría en un suceso extraordinario. El 23 de marzo de 2014 en San Fernando, Tamaulipas, el teléfono de Miriam sonó. Una voz desconocida del otro lado le anunció que tenían a su hija y demandaban un rescate de $2,000. La llamada breve y al punto dejó a Miriam en un estado de desesperación. Sin más opciones a la vista, se vio forzada a reunir el dinero para el rescate, sumergiéndose en una lucha solitaria contra la impunidad que prevalece en los casos de desapariciones en México. En el año 2014, en plena efervescencia del conflicto entre el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, antiguos aliados convertidos en rivales, la región de San Fernando, Tamaulipas, se vio sumida en una ola de violencia sin precedentes. La disputa entre estos grupos criminales sembró el terror en la comunidad, con asesinatos, robos y extorsiones convirtiéndose en eventos diarios, ejecutados tanto para financiar el enfrentamiento como para aterrorizar a la población o, lamentablemente, por mero entretenimiento de estas facciones. En este caótico escenario, Miriam Rodríguez y su esposo, desesperados por recuperar a su hija de 20 años, acopiaron el dinero demandado y siguieron al pie de la letra las instrucciones recibidas, depositando la suma acordada cerca del Centro de Salud de San Fernando. El intercambio prometía el retorno de su hija. Sin embargo, el silencio que siguió fue ensordecedor. Días y semanas transcurrieron sin ninguna señal de ella. La situación dio un giro aún más desolador cuando otros individuos contactaron a Miriam, exigiendo más dinero a cambio de la libertad de su hija. Con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse, dejando un vacío marcado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Eventualmente, la resignación se apoderó de Miriam, enfrentada a la dura realidad por un ser querido, quien le confirmó lo impensable. Karen estaba muerta. Consumida por la ira y el dolor, Miriam decidió tomar las riendas de la situación, embarcándose en una misión personal para rastrear y llevar ante la justicia a los responsables de la tragedia que azotó a su familia. Armada solo con un nombre, Sama, inició una meticulosa investigación que la llevaría a Ciudad Victoria, lejos de su punto de partida en San Fernando. Allí, una pista crucial emergió de las profundidades de las redes sociales, un perfil que coincidía con el nombre que resonaba en su mente. Una fotografía etiquetada bajo ese mismo nombre revelaba a una joven trabajadora de una heladería, vistiendo el uniforme característico del lugar, abriendo un nuevo capítulo en la incansable búsqueda de Miriam por justicia. Miriam había dado con el primer indicio crucial en su pesquisa. Durante semanas frecuentó la heladería en distintos momentos, aprendiendo paulatinamente los turnos de la joven trabajadora, con la esperanza de que, eventualmente, Sama hiciera acto de presencia. Un día, la fortuna estuvo de su lado, y tras avistarla, Miriam logró seguir sus pasos hasta descubrir dónde residía. Sin embargo, la intervención policial requería evidencias más sólidas, como la identidad real de Sama y pruebas de su involucramiento en actividades ilícitas. Fue entonces cuando Miriam inició una transformación radical para recabar más datos sin ser identificada.
Cambió el color de su cabello a rojo, utilizó un uniforme de su anterior empleo en el Ministerio de Salud y se hizo pasar por una encuestadora, recopilando información básica sobre Sama. Armada con un dossier que incluía fotos, direcciones y números telefónicos, intentó sin éxito captar el interés de las autoridades locales. Pese a encontrarse constantemente con respuestas negativas, la determinación de Miriam finalmente encontró eco en un oficial que decidió apoyarla. Tras un esfuerzo sostenido, se emitió una orden de captura para Sama, quien para ese momento ya había huido. Aunque se sintió desamparada y frustrada, Miriam no cesó en su empeño. Con escasos recursos y partiendo desde cero, perseveró en su búsqueda del prófugo. La tenacidad a menudo es recompensada, y el destino quiso que el 15 de septiembre, día de la independencia de México, en el negocio familiar de ropa en Ciudad Victoria, el hijo de Miriam, Luis, detectara a una joven inspeccionando la mercancía. Con discreción, Luis confirmó que se trataba de Sama, y de inmediato contactaron a las autoridades, culminando con su detención. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la investigación de Miriam. Durante el interrogatorio policial, Sama confesó y reveló detalles claves sobre otros implicados en el secuestro y asesinato de Karen, abriendo una nueva vía en la incansable búsqueda de justicia de Miriam. Este avance crucial en la investigación de Miriam le permitió avanzar y consolidar los esfuerzos de su meticulosa labor, observando finalmente el arresto de aquellos implicados y acercándose a la justicia anhelada por el cruel destino de su hija. Sumergida en el día a día de San Fernando, Miriam se mezclaba entre la multitud, como si fuera una más, intercambiando palabras con un joven vendedor, mientras anotaba meticulosamente en su cuaderno, el mismo que contenía una amalgama de información crucial recabada a lo largo de su indagación. Nombres, números telefónicos, horarios y rutinas de los implicados en el trágico suceso. Armada con determinación y una discreta pistola bajo su gabardina, su presencia pasaba inadvertida, lejos de despertar sospechas en aquel bullicioso mercado. En su cruzada, descubrió que uno de los responsables había abandonado el oscuro mundo del narcotráfico para dedicarse a la venta de flores, una vida aparentemente tranquila y alejada de sus pasados delitos. Este hombre, relacionado con el joven con quien acababa de hablar, se convertía en su siguiente objetivo. 3 años de incansable búsqueda habían llevado a Miriam a localizar y contribuir a la captura de la mitad de los individuos involucrados. Su misión, movida por el dolor y la necesidad de justicia, solo encontraría descanso una vez que todos los responsables se enfrentaran las consecuencias de sus actos. Al caer la tarde disfrazada para no ser reconocida, Miriam se dirigía hacia el punto de encuentro. Su estrategia de camuflaje incluía un sombrero, una bufanda y una chaqueta, elementos esenciales para su labor de vigilancia. Al identificar al hombre, se aproximó con cautela. A pesar de su intento de pasar desapercibido, la agudeza de Miriam le permitió reconocerlo. Sin necesidad de recurrir a su arma, lo inmovilizó con firmeza y lo confrontó con una advertencia que lo dejó paralizado. La llegada de la policía selló el destino del hombre. A través de este persistente esfuerzo, Miriam no solo enfrentó a los perpetradores del crimen contra su hija, sino que también iluminó la oscuridad que algunos buscaban dejar atrás, intentando empezar de nuevo tras su pasado en el crimen organizado. La historia de Miriam Rodríguez es un testimonio de la fuerza implacable de una madre en busca de justicia, marcando una huella indeleble en la lucha contra la impunidad en México, desde 2014 hasta 2017. Por su propia iniciativa, Miriam capturó a 10 de los implicados, erigiéndose como una figura inspiradora para la comunidad, al tiempo que se exponía a grandes peligros por enfrentarse directamente a los entramados del crimen organizado. A pesar de los riesgos, su determinación permaneció inquebrantable. La situación tomó un giro alarmante con la fuga de 29 prisioneros de la cárcel estatal de Ciudad Victoria en marzo de 2017, quienes escaparon a través de un túnel de 40 metros. Entre los fugados, 4 fueron reconocidos como miembros de una conocida organización delictiva. Con una capacidad para 800 internos pero sobrepasada por 160, la prisión reflejaba la problemática de sobrepoblación penal, agudizada por el incremento delictivo. Esta negligencia exacerbó el caos en Ciudad Victoria y San Fernando, con reportes de enfrentamientos, saqueos y robos.
Aún más grave fue la oleada de violencia desatada por los fugitivos, que no dudaron en asesinar a inocentes en su afán de venganza contra quienes habían contribuido a la captura de sus cómplices. Ante el palpable riesgo, Miriam solicitó protección al gobierno mexicano, consciente de haberse convertido en objetivo por su incansable búsqueda de justicia. Se le asignó un equipo de guardaespaldas para su seguridad, pero, trágicamente, el día de la madre, Miriam fue asesinada a las puertas de su hogar, poniendo fin a su valerosa lucha, pero no a su legado. Con más de la mitad de los responsables del asesinato de su hija tras las rejas, Miriam Rodríguez se consagró como un símbolo de valentía y justicia en San Fernando y a lo largo de México. Su historia resuena internacionalmente, sirviendo de inspiración para asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, su sacrificio personal subraya el alto costo de buscar justicia en un contexto marcado por el aumento de las desapariciones en México, particularmente durante la presidencia de Felipe Calderón y la implementación de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico entre los años 2011 y 2014. Esta dinámica desencadenó numerosos disturbios y enfrentamientos armados a lo largo de México, reflejados en conflictos territoriales y el hallazgo frecuente de fosas clandestinas dispersas por la nación. La transición de México de ser primordialmente un país productor a uno consumidor de drogas, con el consecuente aumento en la venta y consumo afectando tanto a niños como a adultos, fue el detonante principal de estas medidas. Muchos ciudadanos lamentaron la decisión y su ejecución, dadas las severas repercusiones que siguieron. La situación en San Fernando no fue una excepción, y la impunidad cobró un alto precio. Era cerca de las 10 de la noche del 10 de mayo de 2017 cuando Miriam regresaba a su hogar, donde su esposo la esperaba con una pierna lesionada, consecuencia de una persecución a una sospechosa vinculada al asesinato de su hija. Apoyándose en muletas, avanzaba con dificultad. Frente a su casa, una camioneta Nissan de color oscuro estaba estacionada con 3 individuos en su interior, implicados en el crimen de Karen. Sin mediar palabra, se dirigieron hacia Miriam y, antes de que ella pudiera defenderse, le dispararon 3 veces antes de darse a la fuga. Miriam quedó tendida en el suelo, aferrando inútilmente una pistola en el bolsillo de su abrigo. En los meses siguientes, 2 de los agresores fueron capturados y uno más fue neutralizado. No obstante, la impunidad prevaleció. Aquellos que orquestaron el ataque permanecieron amparados por el silencio cómplice y la complicidad de otros. El asesinato de Miriam generó una ola de consternación en todo México, evidenciando una vez más las dificultades del gobierno para enfrentar al crimen organizado y la corrupción que lo rodea. Tras la muerte de Miriam, su hijo tomó el relevo en la búsqueda de justicia, aunque pronto comprendió la complejidad y el peligro inherente a desafiar a los cárteles criminales. Esta trágica saga resalta los obstáculos insuperables que enfrentan aquellos que se atreven a confrontar a las poderosas redes del narcotráfico en México. ¿Qué te han parecido estos acontecimientos sobre la venganza de esta madre por el secuestro y el asesinato de su hija? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los carteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. ¡Hasta pronto!